Bien, tenemos este tema el día de hoy. Y está basado en el libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 11 al 13. Y dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Así también vosotros pensad, de cierto que estáis muertos al pecado, más vivos a Dios en Jesucristo, Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Pueden tomar así. Como vemos a través de su palabra, tenemos que el apóstol San Pablo, el apóstol, como vemos aquí, San Pablo ha descrito lo que es cierto. Nosotros, profesionalmente, ahora pasó a los resultados prácticos de esta verdad. En nuestras vidas debemos considerarnos como muertos al pecado, pero vivos para Dios. Amén. Cristo Jesús, Señor nuestro. Como es el versículo 11, se considera a sí mismo muerto al pecado, pero vivo para Dios. El cristiano debe de considerarse muerto al pecado, pero vivo para Dios. Si una persona es un cristiano verdadero, pues entonces está muerto con Cristo. Dios ha tomado esa creencia y lo considera muerto en Cristo. Y un hombre muerto, pues no puede hacer nada, ¿o sí? Un hombre muerto no puede hacer nada. Es liberado del pecado. Lo que ocurre en esto, cuando una persona cree verdaderamente en Cristo, Dios toma su fe y lo considera muerto en Cristo. Dios libera del pecado y su poder, y pues así como sus consecuencias y su castigo. Por lo tanto, el creyente cristiano debe considerarse como muerto en Cristo, como estando libre del pecado y su poder. Debe recibir esta verdad en su corazón. O sea que la persona tiene que guardarse
Y pues llegando a estar plenamente convicto, convencido de ella. Note un punto de gran importancia. El verdadero creyente cristiano no es abandonado al poder de su propia mente o pensamiento para que se convenza a sí mismo de esta gloriosa verdad, sino que no es solamente una cuestión de pensamiento y razonamiento humano o control mental. Dios ha dado el Espíritu Santo para estimular y edificar dentro del creyente cristiano la confianza en la gloriosa verdad. El Espíritu Santo es nuestro sello, nuestra garantía de salvación. Pero este capítulo se preocupa de nuestra parte en la lucha para vencer el pecado. Dios a vencer el pecado por medio del Espíritu Santo. Pero nosotros también tenemos una parte, como nos dice aquí en Gálatas 2:20, fíjese bien: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cristiano debe considerarse vivo para Dios. El verdadero creyente cristiano no solamente se identifica con Cristo en su resurrección, en su muerte, y también es identificado con Cristo en su resurrección. Dios no solamente cuenta la fe del creyente con su muerte en Cristo, le cuenta la fe como vida en Cristo. El cristiano es contado como resultado, como resucitado en la resurrección de Cristo. La resurrección del Señor Jesús se cuenta como la resurrección del creyente. Y así como Jesucristo fue resucitado para una nueva vida, pues el creyente es resucitado a una nueva vida, como Cristo fue resucitado para vivir para siempre. Así el creyente es resucitado para vivir en la presencia de Dios y para servirle siempre. El punto central es que el creyente recibe en su corazón y en su vida la verdad. Su vida resucitada, que el creyente ahora viva para Dios. El creyente ahora sirva a Dios y no al pecado.
el creyente camine delante de Dios en esta nueva vida resucitada. Que camine sobre justa y piadosamente en este precioso mundo, en este presente mundo, que camine contándose a sí mismo, considerándose a sí mismo, tratándose a sí mismo, viéndose a sí mismo como vivo para Dios. Amén. Para servir a Dios desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Porque esa es nuestra meta que nosotros tenemos. 2 de Corintios 5:15. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, más para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que dice San Pablo, lo que nos está diciendo aquí. Que los cristianos ya no vivan así como vivían antes. Ahora, ¿para quién? Para el Señor Jesús. Amén. Note una verdad muy gloriosa. La vida del creyente se debe a Cristo solamente. Y todo el creyente conoce su gloriosa liberación del pecado. Y pues la maravillosa victoria que de la vida eterna se debe a la muerte y resurrección de Cristo. Él es el que camina sobre el pecado. Él es el que camina libre de pecado, el que lo vence y en cada paso del camino. Y glorifica a Dios por la victoria de su vida justa. En conclusión, el primer paso del creyente en la victoria sobre el pecado es considerarse muerto al pecado. Pero vivo para Dios. El cristiano debe conocer y vivir pues una posesión gloriosa de vida que Dios le ha dado en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El cristiano que conserva su mente y pensamientos en su posición en la muerte y resurrección de Cristo, él vencerá el pecado en todo tiempo. Amén. Gloria a Dios. Puede vencerlo porque siempre su vida tiene que estar pensando en el Señor Jesucristo. Amén. Romanos 6:5 nos dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos. ¿En dónde? La resurrección, ¿verdad? Entonces, la semejanza de su muerte se refiere que el cristiano es puesto bajo el agua en el bautismo. La unión real con Cristo en su muerte tuvo lugar como hace como 2000 años, cuando Cristo murió, pero el bautismo
es una semejanza de lo que sucedió entonces. Él pudo haber muerto allá hace 2000 años. Y el que se bautiza en este tiempo, se bautiza en su muerte del Señor Jesucristo. Es una semejanza entonces de lo que sucedió en aquel entonces. No solo vemos o vamos al agua, bajo el agua, sino que salimos del agua cuando lo sumergen en el agua. Se sale del agua en semejanza y resurrección, aunque es cierto que la frase en la semejanza no forma parte del texto original. Y en la segunda parte de este versículo ha de ser suplido para completar el sentido expresado, y muy simplemente Dios considera justo al creyente, por lo que Cristo hizo. Cristo es visto como Jehová, justicia nuestra. Y se afirma que su justicia es puesta a cuenta del hombre que por fe, por medio de la fe, resiste al pecado, según el versículo 12. El cristiano debe resistir al pecado. Esto es un imperativo, un mandamiento que obliga y corresponde al creyente a resistir el pecado. Él es responsable de resistirlo. Podemos ver, no debe dejar que el pecado reine o tenga autoridad y gobierne, controle y ocupe y retenga, prevalezca sobre el creyente, sobre el cristiano. Se usa el tiempo presente, de modo que la idea es una actitud o conducta continua. Es continuo. Entonces, el creyente debe mantener siempre su mente alejada del pecado. Debe conservar su mente bajo control, manteniendo los pensamientos alejados de las riquezas, de cosas o cosas materiales. Contentarse con lo que tienen, como nos dice el Señor Jesús, ¿verdad? Ser contentos con lo que tenéis. El cristiano debe de ser así, alejados de las riquezas y cosas materiales, la concupiscencia de la carne y el deseo de alcanzar alguna posesión en el mundo y poder, el orgullo de la vida y pues los reconocimientos y la fama, las fiestas y el sexo y la concupiscencia de los ojos, la apariencia personal de las vestiduras. El creyente no debe dejar que el pecado domine, controle, reine con su cuerpo
mortal. El pecado no debe dominar sus pensamientos, ni su vida. Debe resistir al pecado, poniéndose en su contra, rechazándolo y luchando en su contra. Debe oponerse al pecado con todas sus fuerzas. Porque si le damos cabida, ya fracasamos. Entonces el cristiano se debe oponer con todas sus fuerzas. Juan 14:5. Después le halló, fíjese bien en lo que dice este versículo. Después le halló Jesús en el templo y díjole: he aquí has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Fíjate lo que está diciendo este versículo. Era un hombre que había sido sanado. Tenía él como, pues ahí nos dice que tenía más de 40 años, estaba enfermo y no había quien lo metiera al agua, porque se decía que un ángel llegaba y revolvía el agua en el estanque de Bethesda, revolvía el agua, pero no tenía quien lo metiera porque estaba paralítico y tenía más de 40 años así. Y pues ahí estaba, no había quien lo metiera. Y dice, ya cuando le dijo al Señor Jesús, ya cuando yo voy, dice, pues otros ya me ganaron. Y nomás era uno que era sano, el que se metía primero, ese era sano. Así se decía, ¿no? Y el Señor Jesús le vio, lo sanó y después se lo encontró y le está diciendo Jesús. Después le halló Jesús en el templo, ya andaba por allá el Señor, en el templo, y díjole: he aquí has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Entonces, llegamos a nosotros, cuando somos bautizados, hemos sido sanados del pecado. Si regresamos al pecado, nos puede venir algo peor a nosotros. Así como le está diciendo el Señor Jesús a este hombre que tenía muchos años de enfermedad. El pecado es terrible. El pecado es una enfermedad terrible del alma. Entonces, Cristo fue al templo y también este hombre fue al templo y Cristo le halló allí en el atrio, en donde no le había sido posible al hombre acudir durante, fíjese lo que tenía, 38 años. No iba al templo porque no podía. Entonces el hombre fue al templo, sin duda, a dar gracias ahí al templo, ¿verdad? Porque todo ese tiempo tenían que no iba. Entonces, digamos 38 años, y no se nos dice que fuese allí precisamente para ofrecer un sacrificio de acción de gracias. En cambio, el contexto posterior da a entender que el hombre no había sido sanado espiritualmente. Fíjese bien, esta es una buena razón por la que Jesús le buscase. Porque no nomás es la sanidad del cuerpo, sino la sanidad del alma. Y él fue sanado del cuerpo, pero sin duda
pues este hombre no había sido sanado del alma. Y por eso el Señor Jesús fue y le dijo, posterior a entender que el hombre había sido sanado espiritualmente, esta es una buena razón por la que Jesús le buscase y le dijese, mira, ya estás sano, no peques más, para que no te suceda una cosa peor. Hay quienes piensan que este hombre había cometido algún pecado especial, que había cometido un pecado especial porque durar tanto tiempo enfermo, 38 años, entonces, pues, por lo cual le había sobrevenido la enfermedad. Pero Jesús se refiere solo a su actual condición espiritual, bien expresada por el presente imperativo, el cual viene a decirle, no continúes pecando. Y así es como esta parte de este versículo tiene aplicación en lo presente, en lo que estamos viviendo. Tiene su aplicación. Porque si nosotros hemos sido sanados, hemos sido limpios del bautismo y creyendo en el Señor Jesús, pues entonces debemos de poner atención en lo que tiene aplicación por lo que nosotros estamos haciendo. Y es como si el Señor Jesús nos dijera, miren, ya ha sido sanado, no peques más, porque no te venga algo peor. Entonces, vemos que el presente imperativo, el cual viene a decirle no continúes pecando, y con ello le estimulaba a ponerse como en correcta relación con Dios. Y es lo que nos está diciendo a nosotros, que nosotros debemos de estar en correcta relación con Dios. ¿No ves que hemos creído en el Señor Jesucristo? Debemos tener íntima relación. ¿Sabe cómo perdió el hombre la relación con Dios? El hombre perdió la relación con Dios allá en el principio, ¿verdad? Cuando violó el mandamiento que Dios le había dado. Tenía una íntima relación con Dios y Dios le hablaba al hombre porque estaba en correcta relación, pero la perdió cuando violó el mandamiento que Dios le dijo a la primera pareja, Adán y Eva. Lo violó, y así es como vemos que el cual viene a decirles no continúes pecando, y con ello le estimulaba a ponerse en correcta relación con Dios. Y también a nosotros debemos ponernos como en correcta relación con Dios, nosotros. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado, fíjese bien, en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Dice que no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en las concupiscencias. Es decir, que cuando nosotros estamos haciendo el pecado, estamos le dando entrada cabida, entonces es cuando se nos está diciendo, nos dice
el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, que no reine el pecado mortal para que le obedezcáis. ¿En dónde? En las concupiscencias. Las concupiscencias es todo lo que es pecaminoso, ¿verdad? Entonces, nos está señalando que no debe de reinar en nosotros. El pecado ha sido destronado, ya no es Señor. Su dominio, fíjese bien, su dominio ha sido abolido. Cuando usted ha creído en el Señor Jesucristo, el pecado ha sido abolido. Eso debe de ponerlo aquí en su mente. Cuando yo fui bautizado, decir uno, fue abolido el pecado. Abolido, sí, ¿verdad? Entonces, destronado, fue destronado, ya no es Señor y su dominio ha sido abolido. El estar crucificado, porque está diciendo, pues dice, ¿verdad? Estoy juntamente crucificado con Cristo, dice el versículo de los Hebreos, ¿verdad? El versículo 2 que leí hace rato. Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo más, está diciendo. Ahora Cristo es el que vive. Entonces, estar crucificado con Cristo, el cuerpo del pecado, en nuestro cuerpo mortal, que sirve de caja de resonancia. Fíjese bien, el pecado que todavía anida en nuestro interior ha quedado restituido de su derecho a gobernar. Porque si antes nos gobernaba que vamos allá y que vamos acá y gobernaba y para donde quiera nos llevaba, ¿verdad?, el pecado. Pero ha sido destronado a gobernar. Ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos ayuda a vencer todos esos ataques del pecado. Nuestra conducta, por eso Pablo exhorta ahora a los cristianos a que no se dejen dominar, de hecho, sirviéndole con las concupiscencias, con las malas inclinaciones que anidan en nuestro interior, por ese pecado que ha perdido su derecho sobre nosotros, ha perdido su derecho sobre nosotros. No debemos obedecer a sus concupiscencias. La palabra indica un fuerte deseo, anhelo, pasión, y pues digamos impulso es a veces fuerte, el impulso, y muy fuerte. Todos los hombres saben lo que es codiciar las cosas, más y más, o sea, ya sea dinero, sobre todo dinero, y otras cosas, ¿verdad?, también que a veces nos hace desear, y es tan fuerte que no podemos a veces querer resistirnos. Nos resistimos, pero a veces, digamos, nos vemos al borde, ¿verdad?, de sucumbir. Y ya sea dinero, propiedad, seguridad, posición, placer, diversión. No, pues allí donde vamos allá a hablar, no, es muy triste. Mejor voy acá a esta fiesta que me invitaron. O cosas por el estilo, ¿verdad? Que digamos, voy a divertirme acá porque allí no me siento cómodo. O estímulos carnales. Hay muchas cosas que nos llevan
a las concupiscencias. Entonces, el verdadero creyente no debe ceder ante tales impulsos. No debe dejar que la concupiscencia de los ojos, fíjese bien, de los ojos, de la carne, gobiernen y regulen su mente y su conducta. Su conducta no debe permitir que los deseos ordenen su vida, y no debe obedecer al pecado en sus concupiscencias de su cuerpo mortal. Romanos 8:13. Porque si vivieres conforme a la carne, fíjese lo que está diciendo este versículo. Si vivieres conforme a la carne, ¿qué le va a pasar a la persona? Moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. ¿Cuál es el resultado? Viviréis. Viviréis, ¿verdad? Ese es el resultado, y es lo que nosotros como cristianos anhelamos, ese resultado, ¿verdad? De vivir con el Señor. No solo física, sino es hasta espiritualmente. Al morir realmente es morir del alma. La muerte de los santos es dormir. En cambio, si por el Espíritu hacéis morir, dando muerte a las obras de la carne, viviréis, nos está diciendo. No podemos hacer esto sin la operación. Fíjense bien, no se puede hacer esto sin la operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos resuelve el problema porque nos ayuda a vencer. El Espíritu nos ayuda a vencer. Entonces, pues nosotros, a menos que nosotros pongamos también nuestro esfuerzo, estamos pues ante el dilema de desagradar a nuestro cuerpo o destruir nuestra alma. Es un dilema, ¿verdad? Porque si le doy gozo a mi carne, pues dice que moriré, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios 9:27, y si antes bien mi cuerpo lo pongo, decía Pablo, en servidumbre, no sea que habiendo de predicar a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Ese es el pensamiento que tenía Pablo. Y es una verdad, ¿verdad? Porque si les está diciendo a los demás y luego pues él está haciendo las cosas, pues va a ser reprobado, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacerlo todos los que creemos en el Señor Jesús. Pablo establece el principio general de que si alguien no mantiene su cuerpo sujeto, esto es prueba de que jamás, fíjese bien, de que jamás ha nacido. Es una prueba. Si no sujeta su cuerpo, es una prueba de que jamás ha nacido. ¿Y qué se necesita? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? ¿Qué le dijo? De cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Verdad? Entonces necesitamos nacer de nuevo. ¿Y cómo es una prueba de que verdaderamente hemos nacido de nuevo? Pues que estamos haciendo la voluntad del Señor. Amén. Que sí estamos cumpliendo con aquello, pero si no lo estamos cumpliendo es una prueba de que no hemos nacido de nuevo.
Eso es una prueba irrefutable. Y es tan conocido las personas que no han nacido de nuevo, ¿verdad? Al simple verlas uno dice, no, pues es que este hermano no ha nacido de nuevo. Anda en la vanidad de su sentido, de su mente, y no ha nacido de nuevo. Pero se necesita nacer de nuevo. Y por eso dice Pablo, antes hiero mi cuerpo, dice, hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo de predicar a otros, yo mismo venga a ser reprobado, está diciendo, está señalando. Es una verdad irrefutable. Pablo establece el principio de que si alguien no mantiene su cuerpo sujeto, esto prueba de que jamás ha nacido de nuevo. Y aunque pudiese predicar a otros, fíjense bien, porque pues, muchos así lo hacen, que no han nacido, no, pero les predican a otros, ¿verdad? Pues sucede él mismo, fíjense bien, él mismo quedará descalificado. Quedará descalificado. Bueno, pues llegamos al versículo 13. Nos presenta a los miembros de su cuerpo al pecado. No presenta a los miembros de su cuerpo al pecado. Versículo 13. El pecado es una ofensa. Es una ofensa, una enfermedad en los capítulos del 1 al 4. Y en el capítulo 6 es un amo a un poder, es un amo a un poder que domina, domina a la persona. El pecado no es destruido. Fíjese bien, el pecado no es destruido en el creyente. ¿Entiende eso? El pecado no es destruido en el creyente. Todavía está activo. Y aunque puede causar daño, el cristiano debe de luchar contra su impulso. ¿Y entiende esto? Debe de luchar contra su impulso. 3. El cuerpo no es la fuente del pecado, pero la Biblia dice que la experiencia del hombre demuestra que el cuerpo es instrumento del pecado. El cuerpo, nuestro cuerpo, es instrumento del pecado. El órgano que el pecado usa para manifestarse y satisfacerse. El cuerpo está bajo de pecado e influencia, severo poder del pecado y de la corrupción, tanto que los apetitos sexuales del cuerpo tienden a esclavizar el alma y llevar al hombre a pecar. Lo llevan a pecar y pues aún en contra de su mejor juicio. Así que se exhorta enfáticamente al creyente para que resista. El cristiano tiene que hacer una decisión definitiva por Dios, una dedicación de una vez para siempre. Su vida a Dios o la presentación de su vida a Dios debe ser sincera y genuina. Una decisión de una sola vez. Debe de rendirse su cuerpo, su vida, todo lo que es a Dios, y su decisión debe ser permanente. Es una decisión definitiva. El cristiano debe rendir los miembros
de su cuerpo como instrumentos de justicia para Dios. Para Dios. El creyente debe entregar los miembros de su cuerpo a Dios. Sus ojos, oídos, boca, lengua, manos, pies, mente, todos sus miembros, cada parte de su cuerpo debe de ser entregado como instrumento y herramienta para hacer la justicia. Cada parte del cuerpo del creyente debe ser entregada a Dios con el propósito de obrar la justicia. Amén. El Señor les bendiga. Amén.